los 15 misterios más grandes de la Biblia que la ciencia no puede explicar. La Biblia, un texto que ha sido venerado durante milenios, contiene una rica colección de historias, enseñanzas y fenómenos que han influido en la fe y en la cultura de innumerables generaciones. Desde sus primeras páginas hasta sus últimos versículos, estas escrituras han capturado la imaginación de la humanidad con relatos que desafían la lógica y la comprensión humana. Aunque la ciencia ha avanzado de manera espectacular en la explicación del mundo natural, muchos de los eventos narrados en la Biblia permanecen envueltos en un aura de misterio. Estos enigmas, tan antiguos como la misma civilización, continúan resistiéndose a cualquier intento de ser completamente desentrañados por el conocimiento científico. Este artículo tiene como objetivo explorar 15 de estos misterios bíblicos que, a pesar de los avances en la ciencia y la arqueología, siguen sin tener una explicación clara. Estos relatos no solo destacan la rica narrativa y el simbolismo profundo de las escrituras, sino también el límite al que la ciencia puede llegar cuando se enfrenta a lo que parece ser lo sobrenatural. A través de un análisis de estos eventos, reflexionamos sobre el encuentro entre la fe y la razón. Número 1. La partición del Mar Rojo. Uno de los milagros más extraordinarios narrados en la Biblia es la partición del Mar Rojo por Moisés, bajo la guía divina, para permitir que los israelitas escaparan de la opresión egipcia. Este evento ha sido objeto de numerosas interpretaciones y teorías a lo largo de los siglos. Algunos científicos han sugerido explicaciones naturales, como una marea baja o un fenómeno conocido como viento de oriente que podría haber desplazado las aguas temporalmente. Sin embargo, ninguna de estas teorías logra capturar la magnitud y la precisión del milagro tal como se describe en las Escrituras. El relato bíblico no solo enfatiza la separación de las aguas, sino también el momento crucial en que este evento permitió la liberación de un pueblo entero. Este detalle de sincronización perfecta es lo que sigue dejando perplejos a los estudiosos, ya que trasciende cualquier explicación naturalista. Número 2. La caída de los muros de Jericó. El relato de la caída de los muros de Jericó, en el que los muros de la ciudad colapsaron tras el sonido de las trompetas y los gritos del ejército israelita, es otro misterio bíblico que ha desconcertado a los arqueólogos e historiadores. Aunque se han descubierto restos arqueológicos que podrían estar relacionados con la antigua Jericó y que sugieren un colapso de las murallas, no existe evidencia concluyente que aclare cómo un simple sonido pudo provocar tal destrucción. Las teorías científicas han explorado la posibilidad de vibraciones resonantes o desastres naturales coincidentes, pero ninguna puede explicar de manera convincente el hecho de que este evento ocurrió precisamente cuando lo relatado en la Biblia. La intervención divina en este suceso sigue siendo una cuestión de fe, más que de razón. Número 3. El diluvio universal. El relato del diluvio universal, en el que Dios inundó la tierra para purificarla del pecado, es un enigma que ha sido objeto de múltiples interpretaciones. Desde la antigüedad, se han encontrado relatos de inundaciones catastróficas en diversas culturas, lo que sugiere que pudo haber ocurrido un evento inundacional significativo en la prehistoria. Sin embargo, la ciencia aún no ha encontrado evidencia de una inundación de la escala global descrita en la Biblia, ni puede explicar cómo una sola familia pudo haber salvado a una pareja de cada especie animal. Los estudiosos han debatido si este relato podría ser un mito simbólico, un recuerdo distorsionado de un desastre local, o un evento sobrenatural más allá del alcance de la comprensión científica. Número 4. La conversación de Balaam con su asna. El episodio en el que Balaam conversa con su asna es uno de los relatos más inusuales de la Biblia. En este relato, el animal recibe la capacidad de hablar para advertir a Balaam de un peligro inminente, revelando una verdad divina. Este fenómeno, que desafía cualquier explicación racional, ha sido interpretado de diversas maneras a lo largo de los años. Algunos lo consideran una alegoría o una visión, mientras que otros lo toman de manera literal, aceptando que en este caso particular, las leyes naturales fueron suspendidas por un propósito divino. La literalidad de este diálogo plantea profundas preguntas sobre los límites del poder divino y su capacidad para intervenir en el mundo material de formas que trascienden la lógica humana. Número 5. El maná del cielo. Durante la travesía de los israelitas por el desierto, según el relato bíblico, fueron alimentados por maná, un alimento que aparecía milagrosamente cada mañana. Aunque algunos estudiosos han tratado de identificar el maná con exudaciones naturales de ciertas plantas del desierto o con la secreción de insectos, la descripción bíblica de su origen celestial y su función como sustento diario sigue siendo un misterio. Este evento no solo desafía las explicaciones científicas convencionales, sino que también subraya la dependencia total del pueblo de Israel en la providencia divina durante su peregrinación. La naturaleza exacta del maná y su provisión continua durante 40 años resalta el carácter sobrenatural de este fenómeno. Número 6. La resurrección de los muertos en la crucifixión de Jesús.
Uno de los relatos más sorprendentes del Nuevo Testamento es la resurrección de varios santos tras la crucifixión de Jesús, tal como se describe en el Evangelio de Mateo. Según este texto, después de la muerte de Jesús, las tumbas se abrieron y muchos cuerpos de santos resucitados aparecieron a numerosas personas en Jerusalén. Este evento es único en su contexto histórico y plantea un gran desafío a la comprensión científica y arqueológica. No se ha encontrado ninguna evidencia tangible que confirme o refute este fenómeno, lo que deja a los estudiosos en un dilema entre aceptar el relato como un milagro genuino o buscar explicaciones alternativas que se alineen con las leyes naturales. Número 7. El sacrificio de Isaac. La historia del sacrificio de Isaac, en la que Abraham está dispuesto a ofrecer a su hijo en obediencia a Dios, es uno de los relatos más desconcertantes y profundamente simbólicos de la Biblia. Este acto de fe extrema, detenido en el último momento por una intervención divina, ha sido objeto de innumerables interpretaciones teológicas y filosóficas. La prueba a la que fue sometido Abraham sigue siendo un misterio, especialmente en cuanto a la naturaleza de la prueba divina y su propósito último. Este relato plantea preguntas sobre la naturaleza de la obediencia, el sacrificio y la relación entre el ser humano y lo divino, que van más allá del ámbito de la ciencia. Número 8. El cuerpo de Moisés. La Biblia menciona que Moisés, el líder que guió a los israelitas fuera de Egipto y recibió la ley en el monte Sinaí, fue enterrado en un lugar desconocido por Dios mismo. Nadie, ni siquiera el pueblo que dirigió, supo dónde estaba su tumba. Este hecho añade una capa de misterio a la figura de Moisés y ha dado lugar a numerosas especulaciones a lo largo de los siglos. La desaparición de su cuerpo y la ausencia de un sepulcro conocido lo envuelven en un aura de santidad y misterio que sugiere que su legado es más espiritual que físico. Este enigma sigue intrigando a los estudiosos y creyentes por igual, ya que parece indicar un destino más allá de la muerte para el gran profeta. Número 9. El Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza, que según la Biblia contenía las tablas de la ley entregadas a Moisés, es uno de los objetos más sagrados y misteriosos de las Escrituras. A lo largo de la historia, ha habido numerosas teorías sobre su paradero y sobre el poder que supuestamente poseía. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de arqueólogos e investigadores, su ubicación exacta sigue siendo desconocida y su verdadera naturaleza permanece envuelta en el misterio. Las leyendas que rodean el arca incluyen relatos de su capacidad para derrotar ejércitos enemigos y para manifestar la presencia divina de maneras aterradoras y gloriosas. El Arca de la Alianza sigue siendo un símbolo poderoso de la relación entre Dios y su pueblo, pero su paradero y la verdad sobre su poder siguen siendo desconocidos. Número 10. La transformación del agua en vino. El milagro de la transformación del agua en vino por Jesús durante las bodas de Caná es uno de los eventos más famosos del Nuevo Testamento y un ejemplo emblemático de la intervención divina en lo cotidiano. Este milagro, que desafía las leyes de la química y la física, ha sido interpretado de muchas maneras a lo largo de los siglos. Algunos lo consideran un símbolo del poder transformador de Cristo, mientras que otros buscan explicaciones más literales o racionales. Sin embargo, la esencia del milagro, en la que el agua se convierte en vino de la mejor calidad, sigue siendo un misterio que va más allá de lo que la ciencia puede explicar. Este evento subraya la capacidad de Jesús para transformar lo ordinario en algo extraordinario, una lección que resuena profundamente en la fe cristiana. Número 11. La ascensión de Elías. El profeta Elías, una de las figuras más importantes del Antiguo Testamento, ascendió al cielo en un carro de fuego, según el relato bíblico. Este fenómeno, que no tiene paralelo en la historia y que desafía todas las leyes físicas conocidas, plantea uno de los mayores misterios de las Escrituras. La descripción de su ascensión como un evento literal ha dejado perplejos a los estudiosos, ya que no puede ser explicado por ninguna ley natural. La ascensión de Elías ha sido vista como un signo de su favor divino y de su lugar especial en el plan de Dios, pero su naturaleza exacta sigue siendo un enigma que la ciencia no puede desentrañar. Número 12. Las plagas de Egipto. Las 10 plagas que azotaron Egipto antes de la liberación de los israelitas han sido objeto de numerosos intentos de explicación. Estas plagas, que van desde la conversión del agua en sangre hasta la muerte de los primogénitos, son eventos extraordinarios que desafían la comprensión científica. Aunque se han propuesto teorías naturales para explicar algunas de estas plagas, como la proliferación de algas rojas o la aparición de enfermedades infecciosas, la secuencia precisa y la magnitud de los eventos descritos en la Biblia siguen siendo inverificables. La intervención divina en este relato es evidente, pero la naturaleza exacta de estas plagas y cómo ocurrieron de manera tan coordinada sigue siendo un misterio. Número 13. La fe de Job. La historia de Job es un relato profundamente conmovedor de sufrimiento y perseverancia. Job, un hombre justo, es sometido a pruebas extremas por Satanás con el permiso de Dios, pero a pesar de todo, mantiene su fe.
La naturaleza de estas pruebas y la razón por la que Dios permite que Job sufra tanto ha desconcertado a teólogos y filósofos durante siglos. Este relato plantea cuestiones fundamentales sobre la naturaleza del sufrimiento, la justicia divina y la fe humana. La ciencia, que se ocupa de explicar el mundo físico, no puede abordar estos profundos dilemas existenciales, lo que deja el misterio de la fe de Job en el ámbito de la teología y la filosofía. Número 14. La visión de Ezequiel. El profeta Ezequiel tuvo una de las visiones más complejas y simbólicas de la Biblia, en la que describe figuras y eventos sobrenaturales, como ruedas dentro de ruedas y seres de múltiples caras. Esta visión ha desconcertado a los estudiosos durante siglos y su interpretación ha variado ampliamente. Algunos lo ven como una representación de la gloria de Dios, mientras que otros han sugerido influencias de culturas vecinas o incluso explicaciones más esotéricas. La visión de Ezequiel desafía cualquier intento de ser explicada desde una perspectiva científica, ya que su simbolismo y su naturaleza mística parecen estar más allá de la comprensión humana ordinaria. Número 15. La resurrección de Jesús. La resurrección de Jesús es el evento central de la fe cristiana, pero desde una perspectiva científica, es un fenómeno que desafía todas las leyes biológicas y físicas. La resurrección, que implica el retorno a la vida de un cuerpo muerto, es un milagro fundamental en el cristianismo, pero sigue siendo un misterio inexplicable. A lo largo de la historia, se han propuesto numerosas teorías para intentar explicar este evento, desde teorías de desmayo hasta alucinaciones colectivas, pero ninguna ha sido capaz de desacreditar o explicar completamente la resurrección tal como se narra en los evangelios. Para los creyentes, la resurrección es un milagro que confirma la divinidad de Cristo, mientras que para la ciencia, sigue siendo un evento sin explicación. Podríamos decir que a lo largo de los siglos, los misterios bíblicos han fascinado a la humanidad y han desafiado tanto a los creyentes como a los científicos. Estos eventos extraordinarios, desde la partición del Mar Rojo hasta la resurrección de Jesús, continúan despertando asombro y reverencia. Mientras la ciencia avanza en su búsqueda de respuestas, ciertos aspectos de la Biblia parecen resistirse a toda explicación racional, como si guardaran secretos profundos destinados a permanecer en el reino de lo divino y lo desconocido. En este entrelazamiento de fe y misterio, los relatos bíblicos siguen siendo una fuente inagotable de reflexión, desafiando a la humanidad a confrontar los límites de su comprensión y a explorar el vasto horizonte de lo inexplicable.